Buenas noches, Inge. Disculpe, no se le escucha. Buenas noches, chicos, ¿me escuchan? ¿Me logran escuchar? Ahí sí se le escucha. Ya, muchas gracias. Bueno, nuevamente repetirles que estábamos ya empezando la videoconferencia del día de hoy. Ya vamos a empezar con clases. Sí, desearles los mejores de los éxitos en su vida profesional y personal en este nuevo año y que todas sus metas se logren cumplir. Por favor, para empezar ya con la videoconferencia, vamos a, por favor, a registrar la asistencia en la parte inferior. Ahí dice el primer botón, abrir o cerrar chat. En esa va a estar el registro de asistencia, que registren con su nombre y apellido y la palabra presente, por favor. Entonces, eso que por favor me ayuden registrando. Vamos a empezar con la primera unidad. ¿Sí? Aquí en la parte, le repito, aquí en la parte izquierda está la parte de abrir y cerrar chat. Entonces, aquí para que puedan registrar su asistencia. Ahora, vamos a empezar, por favor, con la primera unidad. Bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, ya saben, pueden prender su micrófono y realizar las preguntas correspondientes. La asignatura en sí, nosotros en segundo semestre vamos a ver lo que son metodologías. ¿Por qué lo vamos a utilizar y para qué son necesarias estas metodologías de desarrollo de software? Y se van a clasificar en dos tipos. La primera unidad se clasifica en lo que son las metodologías tradicionales, en las cuales vamos a identificar por qué es necesario o para qué es necesario estas metodologías. Siempre es necesario realizarse la siguiente pregunta. ¿Podré cumplir con los plazos establecidos? ¿Estaré dentro de lo presupuestado? ¿El cliente quedará satisfecho? Es por eso que todas estas preguntas se lleva a la palabra que dice planificar y evaluar los proyectos. Es decir, yo como desarrollador o como gestor de proyectos, yo tengo que proyectarme a ver cuán factible es mi proyecto. Y es por eso que se necesita generar un flujo de procesos para realizarlo. Es de eso que las metodologías pueden ser de gran ayuda, ya que mediante este uso yo puedo ir estimando previamente lo que pueda suceder. Obviamente no va a ser el 100%, pero sí puede darse lo que se vaya dando. Vamos a definir primero qué es una metodología. Bueno, en síntesis, una metodología es un proceso o un flujo de procesos que se debe de cumplir, que tiene un inicio, tiene un fin. Estos procesos se tienen que cumplir secuencialmente, no es que me pueda saltar de un proceso al otro. Sí puedo retrocederlo, pero previamente yo tengo que realizar este proceso. Estas metodologías, ¿sí? Tienen que ser predecibles y eficientes. ¿Con qué finalidad? De que me estime o me mejore lo que yo vaya a desarrollar previamente. Es decir, cuando yo o una persona se acerca donde mí y me pregunta, quiero desarrollar o quiere que le realicemos un software, ¿ya? Pero yo para poderle decir cuánto le voy a cobrar y cuánto tiempo me voy a demorar, yo necesito generar este proceso de estimación. Es por eso que este proceso tiene que ser predecible. Entonces, aquí hay dos tipos de metodología. El primer tipo de metodología es el tradicional. Entonces, ¿cuál es un método tradicional? Un método es, como su nombre mismo lo dice, es que ya existió, que existe mucho tiempo, que son efectivas anteriormente, pero sí son muy demorosas, que se toma demasiado tiempo, pero los resultados vienen a ser más estimados. Entonces, el otro tipo es la metodología ágil. Bueno, como su nombre mismo lo dice, tiene que ser el proceso más rápido, ¿sí? Es decir, que no haya muchos pasos, que sea más procesado, pero sí que cumpla con el objetivo
pertinente. Entonces, por eso nosotros tenemos metodologías tradicionales y metodologías ágiles. Hay que ver el tipo de proyecto para poder seleccionar el tipo de metodología. No es de que siempre voy a poder utilizar una metodología tradicional ni una metodología ágil. Actualmente nosotros sí utilizamos mucho lo que son las metodologías ágiles, debido a que los procesos son más simples, pero sin embargo, más efectivas son las tradicionales. Una metodología tradicional es la metodología RUT. Entonces, una metodología RUT vamos a definir que es una metodología tradicional que sirve y se maneja mediante los casos de uso. Como ustedes vieron al inicio del semestre, al inicio de su carrera en primer semestre, ¿qué es un caso de uso? Un caso de uso viene a ser el proceso que se va a realizar mediante una situación o mediante un requerimiento. Es decir, yo tengo como a un actor se podría decir, cliente, el cliente que realiza o que nomás puede realizar, a diferencia de un administrador. Otra característica que tiene esta metodología RUD es que está centrado en la arquitectura, es decir, que sí se basa mediante un modelo, mediante una arquitectura diseñada, y de ahí se va reestructurando este proceso. También es que es iterativo e incremental. Iterativo, ¿por qué? Porque puede ir escalando e ir interactuando con el usuario, el cliente y a su vez también el programador. Incremental porque cada vez se va a ir presentando un producto o un prototipo cada iteración para poder ir generando. También se basa mediante componentes y lo utiliza diagramas UML. Como ustedes vieron en la asignatura de análisis y diseño de sistemas, los diagramas UML me permiten reestructurar y ver cuál es mi proceso y qué componentes yo necesito. Por ejemplo, al momento de un diagrama de clases en un sistema, qué clases voy a utilizar y qué atributos voy a utilizar en esa clase. Y también que es un proceso integrador, porque integra a todos los componentes y a todas las personas pertinentes. Es por eso que la principal propuesta que nosotros a nivel general que se tiene es lo siguiente. Esta metodología RUD siempre se va a manejar por iteraciones. ¿Qué es decir una iteración? Una iteración es una línea de tiempo que tiene un inicio y tiene un fin, y al terminar esta iteración o al terminar esta línea de tiempo, presento un producto, así sea pequeño, pero presento un producto de todo el tiempo que yo he realizado. Entonces, es por eso que esta metodología RUD se basa en eso, en que yo divido iteraciones y voy presentando productos y esto va a ir incrementando. Pero hay que considerar lo siguiente, que al momento que yo genere esta metodología, siempre se basa en los requerimientos funcionales y no funcionales. Es decir, yo tengo mi sistema, digamos, un sistema de facturación. Yo necesito realizar algún requerimiento, como por ejemplo, ingresar al sistema, realizar el sistema de compras, realizar las ventas, realizar algunos requerimientos. Entonces, bajo eso yo voy dividiendo en módulos o en partes para decir que, digamos, desde el 1 de enero al 31 de enero voy a hacer la autenticación o el ingreso al sistema, y voy dividiendo estos requerimientos en iteraciones. Pero estas iteraciones siempre se van a componer desde lo que son el análisis, la ejecución de estos requerimientos y la implementación de los mismos para su posterior prueba. Entonces, todo esto, lo que les acabo de mencionar, me permite ir gestionando todo lo realizado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que cuando ya vaya a desarrollar y supongamos que estoy desarrollando un sistema y resulta que una persona
desarrollador se desvincula de mi empresa, yo ya tengo documentado para que la otra persona que venga ya lo pueda gestionar y lo pueda realizar. Entonces, esa es la finalidad que se tiene al momento de generar esta metodología. Ya. En síntesis, ¿qué es una metodología RUD? Bueno, es un proceso unificado racional. Este fue desarrollado por IBM, el cual, ¿qué me permite? Me permite proporcionar técnicas que deben de seguir los miembros del equipo de trabajo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de aumentar su productividad en el proceso de desarrollo. Como les digo, es un proceso iterativo e incremental. Entonces, ¿qué fase se compone o cuál es el ciclo de vida de esta metodología RUD? Bueno, la fase de inicio, sí, la fase de inicio tiene un propósito, que es definir qué alcance tengo, qué requerimientos tengo e identificar qué riesgos pueden estar asociados a mi proyecto. ¿Qué quiere decir con qué riesgos? Es decir, por ejemplo, yo al momento de generar un sistema de facturación, tengo el inconveniente que necesito de un espacio físico para el servidor. Es un riesgo. O un riesgo que se me vaya algún personal de desarrollo de software. Esos son los riesgos que yo tengo que ir proyectando en esta fase de inicio. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tener una visión general de mi proyecto, o sea, mi arquitectura, y tener ya mi plan de lo que voy a realizar, ¿sí? ¿Qué iteraciones voy a ejecutar? ¿Cómo lo voy a realizar? Y todo lo demás. Luego viene la fase de elaboración. En esta fase prácticamente primero se compone de los casos de uso. ¿Por qué es primordial? Como les decía, es el flujo del proceso que va a realizar cada actor. Es decir, todos los actores que yo tenga en mi sistema, ¿qué nomás va a poder realizar? Entonces, digamos, el cliente va a poder ingresar al sistema, va a poder visualizar las facturas, pero el administrador es el único que va a poder ingresar facturas. Entonces, esos son los necesarios dentro de los casos de uso. En esto, el caso de uso se hace bastante lo que es ya el análisis del problema y la solución se va a diseñar. Entonces, ¿cuál es la mejor solución? Se propone, se evalúa dentro del equipo de trabajo y se ejecuta, ¿no? Dentro de la fase de desarrollo, sí, como su nombre mismo lo dice, ya es desarrollar o hacer la funcionalidad del sistema de acuerdo a los requerimientos y de acuerdo a las iteraciones que se vaya realizando. Cada iteración va a tener su evaluación del usuario y esto se va a ir realizando mejoras continuas dependiendo de lo que se obtenga por parte del cliente, que ya revise cada prototipo. Y en la fase de cierre, el propósito de esta fase en sí es de que ya se visualiza todo lo que es el proyecto, se hacen los errores y se encuentra qué defectos, qué pruebas de aceptación, capacitaciones, dar soporte técnico. En esta ya es la implementación de mi proyecto y cuáles las posteriormente. ¿Cuál es el flujo de trabajo? En sí, yo siempre que tengo que tener la ideología que tiene que ponerse en los requerimientos, hacer el análisis, construyo las pruebas y finalmente ahí sí va la construcción. Dentro de los principios o las principales prácticas que yo tengo en la metodología RUD es de que siempre debe de haber una visión, la lista de riesgos, los casos de uso y las pruebas. ¿Por qué es muy necesario esta parte? Es porque yo necesito saber qué riesgos puedo tener desde el inicio, cuáles se fueron generando y cuáles se han ejecutado. ¿Cuáles fueron los casos de usos que se propuso, al igual en qué pruebas se realizó? En los elementos de la metodología RUD, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta tres principales, que son las actividades, es decir, qué proceso se realizó, los trabajadores,
es decir, qué personas están involucradas, y los artefactos, es decir, qué herramientas se van a utilizar. Por ejemplo, aquí, qué lenguaje de programación, qué arquitectura de software, qué estándar de codificación, qué servidores, hardware, software, todo esto va dentro de los artefactos. Podemos decir que es muy necesario en los artefactos tanto la parte tangible como la parte intangible. Es decir, aquí tiene que estar la documentación, los requerimientos, diagramas de flujo, como les decía, todo lo que es tangible e intangible. Luego vamos a otra metodología. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta, chicos, sobre las metodologías tradicionales y la metodología RUD. No hice de mi parte. ¿Sí está clara? Ajá, y ya. A ver, en forma general, las primeras clases que vamos a ir viendo es muy esencial la parte teórica porque vamos a fundamentar bastante, pero ya posteriormente las siguientes unidades son la parte ejecutadora. Es decir, por ejemplo, yo ya tengo la metodología RUD, ahorita les estoy explicando la parte teórica y posteriormente haremos ejemplos prácticos de esta metodología. ¿Qué quiere decir con ejemplos prácticos? Es decir, que yo voy a realizar un proyecto, ¿sí? Y lo voy a ir ejecutando paso a paso. Entonces, es decir, yo tengo la fase de inicio, entonces hago la lista de riesgos, hago la parte de, le pongo los casos de uso y voy a ir generando los diferentes componentes. Entonces, ahorita vamos a ver una parte teórica, obviamente va a ser un poco, se podría decir, cansado, pero posteriormente iremos fundamentando ya en la parte, se podría decir, práctica. Hay que considerar que la asignatura sí es un poco más teórica, pero sin embargo es muy fundamental, como les digo, y primordial para yo poder estimar y saber cuánto yo mismo debería cobrar, se podría decir, o vender un software, y a su vez también cuánto tiempo realmente me voy a demorar. Porque aquí se basa siempre, no es de que digo, quiero un sistema de facturación y me voy a demorar un mes. No, yo tengo que saber, este sistema de facturación, ¿qué tiene que realizar? ¿Cómo lo tenemos que realizar? ¿Bajo qué componentes se tiene que realizar? Y de ahí se va ejecutando las diferentes actividades. Entonces, eso en forma general. No sé si alguna pregunta adicional o podemos ir continuando con las demás metodologías. No hice de mi parte, si es entendible. Ya, muchas gracias, Mauricio. Entonces, vamos a continuar. Si tienen alguna pregunta en esa se podría decir, diapositiva, me indican, me avisan y podemos irlo retroalimentando y ir preguntando, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Otra metodología, se podría decir tradicional, es la MSF. Bueno, es una metodología de Microsoft, ¿sí? Enfocada a soluciones mediante framework, en la cual se compone de diferentes, se podría decir, componentes, guías, con la finalidad de alinearse a objetivos a nuevas tecnologías. Esta metodología es un poco más actualizada, pero sin embargo lleva muchos pasos posteriormente que lo van a ir viendo. ¿Cuáles son los principios de esta metodología? Bueno, los principios principales es de que se debe de fortalecer el equipo, es decir, siempre debe de haber capacitaciones continuas. Se asignan responsabilidades conjuntamente con las personas que se vaya trabajando. La comunicación es muy abierta y hay que agregar valor. ¿Qué significa agregar valor? Es de que haya un plus, algún componente adicional agregado y que sea de calidad, ¿sí? Dentro del modelo de trabajo que se tiene en esta metodología, tiene diferentes, se podría decir,
componentes, en las cuales el ente mayor es el gerente del proyecto o la gerencia del proyecto. ¿Qué hace este gerente? Este gerente controla todo el proyecto, es decir, que entrega, que los requerimientos estén a tiempo, el presupuesto no se vaya de más y posteriormente se vaya ejecutando, ¿no? Entonces, aquí también tenemos lo que es la gerencia del producto. ¿Qué diferencia hay en esa parte? La gerencia del producto tiene vuelta el enfoque al cliente, es decir, qué beneficios tiene el cliente y cuán satisfecho está el cliente, ¿ya? Luego tenemos lo que es el desarrollo, en el cual se ejecuta todo lo que es el proyecto. Vienen las pruebas, la puesta en operación y luego va la experiencia del usuario. Como ustedes se pueden dar cuenta, es en modo circular, que tiene que siempre haber una comunicación entre todos los departamentos o componentes que están dentro de este modelo. Es muy primordial, ya que como principio fundamental de la metodología MSF es la comunicación y el trabajo en equipo. Es por eso que se necesita esta parte. Como les decía, el modelo en sí es de una manera circular, que tiene la visión, la planeación, desarrollo, estabilización e implementación. Vamos con la primera fase. La primera fase es la visión, es decir, qué procesos voy a realizar, plantear mi problema y debe de componerse de los siguientes, se podría hacer subpuntos. Entonces, acuerdo del entendimiento, es decir, llegar a un acuerdo con el cliente, saber qué quiere, hasta dónde le vaya a cumplir con el proyecto, es decir, vamos a llegar a un acuerdo, como su nombre mismo lo dice, en qué voy a realizar. Luego de eso voy a levantar los requerimientos, es decir, ya detalladamente qué voy a realizar y luego verificar que estén los requerimientos solicitados de acuerdo a lo que dijo el cliente. Es muy importante que en el levantamiento de los requisitos o requerimientos se debe de cumplir los siguientes parámetros. El primero es que sea necesario, ¿sí? Que necesite y sea primordial para el cliente, que no sea ambiguo, que sea conciso, consistente, completo, alcanzable y verificable. Es muy importante en un requerimiento tener cuál es el alcance y cuál es el verificable que se va a tener. Por ejemplo, yo como requerimiento necesito ingresar al sistema. ¿Sí? Es muy necesario porque necesito seguridad en mi sistema. ¿Cuál alcanzable es? Es muy alcanzable porque sí se lo puede realizar. ¿Cuál es el verificable? Es de que voy a poder realizar el control con el usuario y clave, ¿sí? Y de ahí pueda ingresar. Si ingresa mal la clave, entonces está incorrecto y salga mensajes de errores. Es muy importante en un requerimiento dividir en dos partes o en dos tipos, el funcional y el no funcional. He hablado mucho que es estos dos tipos de requerimientos funcionales y no funcionales. Los funcionales vienen a ser lo que necesita el cliente o lo que requiere el cliente. Y los no funcionales vienen a ser los requerimientos que como desarrollador o como empresa necesito para ejecutar estos requerimientos. Es decir, por ejemplo, yo para desarrollar este sistema, yo que necesito es la base de datos. Es muy primordial. Entonces, es por eso que yo necesito mi diseño de base de datos, de interfaces, mi estándar de codificación y todo lo demás. Para cada requerimiento siempre es necesario ver la necesidad, los responsables, la descripción y qué áreas van a estar impactadas. Dentro de la fase 2, vuelta está la planificación. Entonces, ya en esta fase, teniendo ya mis requerimientos, voy a hacer los casos de uso, verifico que estén correctamente y aquí sí se hacen los diagramas UML, en lo que son diagramas de clases, de actividades, de secuencias y de despliegue. Cada diagrama que se tiene es muy esencial porque se va a definir cada una de las actividades y secuencias. La fase de desarrollo, como siempre lo hemos dicho, va a la parte de programación, códigos de
código fuente, herramientas de implementación y todo lo demás. En la fase 4 ya es la estabilización. En esta ya viene a decir, tengo mi planificación, ahora voy a realizar las pruebas de lo ya desarrollado y hacer una retroalimentación o una prueba de estos productos realizados. En la fase de liberación, en esta fase de liberación incluye vuelta los procesos de implementación, se podría decir, o expansión del producto, en el cual aquí vuelta va a necesitar que sea de calidad, mejoras continuas, actualizaciones. Es por eso que tienen fases vuelta, nuevos procesos, necesidades del personal extra, alguna matriz de impacto, lista de chequeos y capacitar sobre todo al usuario final. Hasta aquí, no sé si tenemos alguna pregunta adicional. Dije, todo esto es teórico, ¿verdad? Sí. Luego sería más factible en lo práctico para estar más activos en esto, ¿verdad? Sí, hay que considerar, como les digo, o sea, nosotros tenemos en la parte con las unidades primeras, las dos primeras unidades, en las metodologías tradicionales y las metodologías ágiles es la parte teórica, ¿sí? De qué se componen, cuáles son las fases, qué se necesita realizar en cada metodología y posteriormente ya la ejecución de estas metodologías. Obviamente no vamos a hacer todas las metodologías porque hacer un proyecto ya basado en una metodología lleva tiempo, entonces es por eso que ya posteriormente va a ser ya lo práctico, se podría decir, hacer una planificación, utilizar herramientas tecnológicas para la estimación de presupuestos, de tiempos y todo lo demás. Eso lo iremos ir generando posteriormente, ¿no? Pero hay que considerar esta parte que, como les indico, es muy primordial o esencial para que ustedes conozcan. No sé, ¿alguna pregunta adicional? Buenas noches, profe. Disculpe, en la fase 1 no entendí eso muy bien de funcional y no funcional. Se escuchó entrecortado. ¿Me puede repetir esa parte, por favor? Sí, no hay problema. A ver, un requerimiento funcional, ¿sí? Un requerimiento funcional, ¿qué viene a hacer? Es lo que necesita o lo que me dice el cliente que quiere que contenga mi sistema. Es decir, yo quiero que ingrese al sistema, que haga compras, que haga ventas, que realice algún proceso en mi sistema, ¿ya? Eso es un requerimiento funcional, lo que desea el sistema, el cliente, y va a constar en el sistema. Un requerimiento no funcional, ¿sí? Es algo que se requiera y dependa de esto, del sistema. Es decir, como desarrollador, yo necesito para que funcione mi sistema una base de datos. Entonces, un requerimiento no funcional viene a ser el diseño de la base de datos, el diseño de interfaces, la ejecución o selección de un estándar de codificación. Es muy primordial estas partes, porque como les indico, son requerimientos no funcionales, pero sí son necesarios. Por ejemplo, también la disponibilidad, que estén las 24 horas y los 7 días de la semana habilitado este sistema. Entonces, son requerimientos adicionales que no están directamente vinculados en el sistema o visualizados, pero sí estén relacionados. No sé si hay... Gracias, profe, me queda claro. ¿Ya? Dije, disculpe la última pregunta. En la asistencia yo pongo ya 2 veces mi nombre y no aparece ahí. ¿Me podría decir qué pasaría? Sí está su asistencia, Mauricio. Sí está, porque en mi chat no asoma mi nombre. No, ya sí pongo está. 2 veces. Ya dije, ya. Muchas gracias.
Sí, está una sola vez, me supongo que hubo algún problema de, se podría decir, de conectividad, y es por eso que algún problema que lo hayan realizado, ¿no? Entonces, la asistencia es, como les digo, eso ya que lo puedan realizar. Entonces, no sé, ¿alguna Bueno, pregunta? ¿Alguna pregunta adicional? de pronto sobre esta conferencia hay una actividad ya hice. Sí, sí va a haber una actividad. Vamos, solo ya les voy a explicar las siguientes dos, bueno, son otras dos metodologías, y posterior a eso les explico vuelta la actividad a realizar. Las actividades, siempre cuando tengamos clases se les va a explicar qué van a realizar, cómo lo deberán realizar y hasta qué fecha tienen para poderla realizar. Entonces, todas las clases al final, después de haber dado la parte práctica o teórica de la clase, se dará vuelta la explicación de las tareas, y así me manejo, se podría decir, en la parte de videoconferencia, ¿sí? Si en el caso de que, por ejemplo, adicional de esta clase se tiene alguna pregunta, lo podemos ir realizando, ¿sí? E ir preguntando. No hay problema, hacemos otras videoconferencias para reforzar y cualquier pregunta adicional. Entonces, eso vamos a continuar. Son otras dos metodologías adicionales. La otra metodología tradicional es la de SDM. Esta metodología en sí es vuelta a un método dinámico, sí, de desarrollo, en la cual está basada en aplicaciones un poquito ágiles, pero sin embargo que se puedan generar. Esta metodología se basa bastante, sí, en tres fases: la fase de preproyecto, la fase del ciclo de vida y la fase del postproyecto. ¿En cuál se basa primordialmente esta metodología? Es en la del ciclo de vida, en la que se hace un estudio de viabilidad, el estudio del negocio, la iteración funcional, la iteración del diseño y la implementación. Entonces, vamos a ir viendo cuál es el diagrama de todo este proceso en sí. Como les digo, tenemos la viabilidad, tengo mi estudio, sí, mi estudio previo, tengo mi iteración del modelo funcional, es decir, identifico mis prototipos, reviso prototipos, desarrollo. Luego vuelta voy a la iteración del diseño y desarrollo. Entonces, en esta parte ya se podría decir desarrollo, identifico ya los prototipos, pongo en ejecución, para luego hacer la fase de implementación, en las cuales se hace vuelta la revisión, ya se hace la formulación, la aprobación y todas las demás cosas. Como les indicaba, la fase de ciclo de vida es la primordial, porque se maneja mediante un estudio previo. Este estudio tiene que ser muy esencial y muy detallado, en el cual se calcule los costos, se vea si es viable, mediante diferentes estándares y mediante herramientas o metodologías ISO, se puede decir, o normas ISO, en las cuales me estandarizan cuán viable es mi proyecto. Y en el estudio de negocio, vuelta se ve lo que es el modelado y cuál es la colaboración entre el cliente y el equipo de desarrollo. También hay lo que es la iteración. Bueno, la iteración es muy primordial dentro del modelo de diseño y construcción. Para que yo vaya diseñando previamente, el cliente tiene que estar satisfecho y posteriormente en la construcción se vaya adaptando lo diseñado. Entonces, en la implementación es primordial, ya vuelta, se podría decir, generar la fase de pruebas, ya en la parte técnica, hacer las capacitaciones, verificar que mi estudio de negocio se lo realizó correctamente y que la iteración del modelo sea correcta y cumpla con los procesos correspondientes. Dentro de estos roles, sí, muy primordiales, es que aquí hay varios, entre los que es el patrocinador, es decir, el que da el dinero, el visionario, el que es el motivador, el que indica que se pueda continuar con el trabajo. Luego tenemos el embajador de usuario, el cual vuelta tiene los conocimientos de sus requerimientos y del funcionamiento de mi sistema.
El asesor del usuario, igual, tiene que dar consejos prácticos y esenciales al usuario de lo que realmente necesita y requiere y desea. Viene el gerente del proyecto. Este gerente del proyecto, como les decía anteriormente en la otra metodología, es el que gestiona, desarrolla el proyecto. Tenemos un coordinador técnico. El coordinador técnico en esta fase es el que diseña y verifica qué calidad tiene mi proyecto. Tengo el jefe del equipo y diferentes roles de apoyo que se puedan ir dando. Esta metodología es muy fácil o muy rápida, sí se podría decir, porque no tienen, se podría decir, muchas fases, pero sí se fundamenta bastante en lo que es el ciclo de vida. En esta sí tiene que haber un estudio previo para poder ir interactuando posteriormente en el desarrollo. Entonces, aquí en estas fases hay que tomar muy en cuenta que se basa en un preproyecto. Un preproyecto viene a ser como una propuesta previa de lo que se desea conseguir y cuál se va a ejecutar posteriormente. Por eso hay la fase del preproyecto y la fase del postproyecto. En la del postproyecto, igual vuelta se debe de asegurar que esté correctamente lo desarrollado a lo estimado. Entonces, es muy primordial en esta metodología. Otra metodología que nosotros vamos a ver es la metodología FDD. Bueno, igual es un proceso ágil. En esta vuelta pone muchos énfasis en lo que es la calidad de mi proyecto y un monitoreo constante. Aquí se propone tener etapas de cierre cada 2 semanas. Entonces, aquí ya me va direccionando cada cuánto tiempo yo tengo que ir cerrando mis iteraciones o mis subetapas. El proceso que se tiene en esta metodología se basa en 5 pasos esenciales. ¿Qué desarrollo? ¿Qué construcción? ¿Qué planeación tiene esa funcionalidad? El diseño y la construcción de esta funcionalidad. Es primordial tener un modelo general, luego definir qué funcionalidades va a tener y por funcionalidad ir planificando, diseñando y construyendo. Siempre tiene estos 5 pasos esenciales en la metodología. Entonces, como les decía, tengo mi modelo general, mi lista de requerimientos, planeo mi requerimiento, diseño y construyo este requerimiento. Es muy esencial que en el modelo general, cuando yo lo desarrolle, siempre esté acompañado de expertos en el cual me diga qué visión voy a tener, qué problemas puedo tener, a qué áreas voy a alinearme y qué voy a ir desarrollando. Dentro de la construcción de las listas de funcionalidades es la lista de los requerimientos, es decir, qué va a desarrollar o qué va a tener mi sistema y qué alcance van a tener, ¿sí? Con su validación y aprobación. Dentro de la planeación de la funcionalidad, en esta yo ya tengo que decir, por cada requerimiento, ¿cuánto tiempo me voy a demorar? ¿Cuándo va a empezar y cuándo no va a empezar? ¿Qué prioridad va a tener? Es decir, si va a ser de prioridad alta, media o baja. ¿De qué va a depender? Por ejemplo, para yo poder, les pongo un caso, realizar el sistema de facturación, yo ya tengo que tener el módulo de compras. Entonces, ¿de qué va a depender este requerimiento previamente? Entonces, sí es muy necesario conocer esa parte. Dentro del diseño ya viene la propuesta, se puede decir el prototipo en pequeño, para luego hacer la construcción ejecutora de estos procesos. Igual dentro de los roles que yo tengo, categorías, es de que se basa en claves, en soportes y roles adicionales. Los primordiales es que tengo aquí el director del proyecto, igual es el que va a dirigir, liderar todo el equipo de trabajo, gestionar las actividades. Tenemos el arquitecto jefe, que va a ser vuelta el diseño global, el director de desarrollo, el programador jefe, el propietario de clases. Aquí se basan bastante en cada persona o cada desarrollador va a tener un título o un rol específico, el cual va a tener mucha secuencia el uno con el otro para poder ir generando diferentes funcionalidades y dar un seguimiento continuo
y conjunto, ¿sí? Entonces es muy necesario estos roles. Dentro del soporte es muy necesario el director que gestione del dominio. También tenemos el proceso mediante la revisión de reportes, que es muy necesario se podría decir un tester, el que haga las pruebas de validación. Tenemos también que tenga se podría decir un experto en el lenguaje de programación que sea específico para poder gestionar. Tenemos un ingeniero de construcción, alguna persona que tenga conocimiento de herramientas específicas del desarrollo. Entonces, por ejemplo, de servidores, Juan conoce que el servidor de Microsoft es mejor que el Oracle, o es mejor el de SQL, o qué servidor es mejor, ¿no? Entonces, por eso es muy necesario. Y los roles adicionales, hay un tester, el que ya ejecuta, hace las pruebas, el otro era el director nada más, los desarrolladores y los escritores técnicos que gestionan y documentan todo lo necesario, ¿no? Entonces, es muy necesario que estas metodologías que hemos ido indicando, hay muchas comparaciones, pero es esencial que hay algunos, o las diferencias que se dan es que en algunas metodologías los tamaños de equipos pueden ser grandes. Por ejemplo, en una metodología RUD se trabaja con equipos grandes de más de 50 personas, mientras que en una metodología FDD, XP o alguna metodología adicional se maneja con equipos o proyectos pequeños, con 10 a 20 personas estimadas, ¿sí? Entonces, los requerimientos también deben ser pequeños porque los equipos de trabajo son pequeños. Entonces, una metodología RUD, la que vimos al inicio, esta me sirve de gran ayuda para proyectos masivos o empresariales a gran escala, internacionales, los cuales me van a ir permitiendo documentar e ir generando diferentes funcionalidades a cada equipo de trabajo. Entonces, es por eso que es muy necesario que la carga de trabajo sea bien distribuida, y eso es lo que me permite en una metodología RUD, porque es un proceso pesado, sí, pero tiene mucha documentación en el cual cuando alguna persona se retire, yo pueda hacer algún cambio volátil o sea de fácil acceso. No sé si aquí alguna pregunta adicional, chicas. ¿Alguna pregunta? No, Ya. de mi parte igual sí se entendió. Sí, las metodologías que les acabo de mencionar son un poco más pequeñas porque se trabaja en equipos pequeños y proyectos pequeños. Una metodología RUD sí está a gran escala y los pasos vamos a ir viendo poco a poco. Cómo se hace un análisis de riesgos, cómo se hace un caso de uso, cómo se hace todos los requerimientos funcionales. Entonces, eso envasado a lo que nosotros vamos a ir realizando. Con eso hemos terminado lo que es la unidad 1. Les voy a explicar, no sé si alguna duda tenemos o entramos vuelta al aula virtual, por favor. ¿Alguna pregunta? No hice, de mi parte no. No, Inge. Muchas gracias. A ver, vamos al aula virtual. Bueno, como les había indicado ya en el mes anterior, el aula virtual ya está activa. Está activo lo que es la unidad 1. Les recuerdo que, bueno, lo que es la evaluación diagnóstica está activo hasta esta semana, que lo puedan realizar hasta el 8 de enero, ¿sí? Eso para que lo consideren realizar es de gran información para mí, para poder ir conociendo cuánto sepan de esta metodología y poder ir avanzando más rápido o ir más lento. Entonces, dentro de la unidad 1, como les había indicado, tenemos lo que son las metodologías de desarrollo de software tradicionales. Y la unidad 2 tenemos vuelta a las metodologías de desarrollo de software ágiles. Dentro de las metodologías tradicionales están vuelta los contenidos. Hemos visto las dos primeras metodologías, las otras dos son vuelta ágiles. Y la posteriormente reunión que tengamos, hemos de ver estas otras dos metodologías.
se hizo una comparación debido a de que es factible conocer qué es una metodología tradicional y qué es una metodología ágil. Aquí vamos a tener dos actividades, ¿sí? La primera actividad es de la metodología RUT y MSF. Esta metodología RUT se debe de realizar infografías de estas dos metodologías. ¿Qué deben de constar dentro de esta metodología? Dentro de estas, se podría decir, metodologías, debe de incluir la definición, características y las fases de cada metodología. Es decir, una infografía por la metodología RUT y otra infografía por la metodología MSF, en las cuales tienen que poner estos 3 puntos que les digo: definición, características y fases. ¿Qué es una infografía? Una infografía viene a ser tipo un mapa conceptual. Es por eso que en el mismo plan están 2 enlaces, pueden ser otro enlace, no hay problema. Pero, por ejemplo, este enlace de PictoChart, este me permite hacer infografías. Son gráficos y a la vez puedo ir escribiendo texto de acuerdo al modelo que yo requiero. Hay libres, hay como descargarse un demo también, pero puede ir generando las diferentes infografías. Es libre, pueden hacer con este o pueden hacer con Canvas, que también es igual otra herramienta en línea que me permite hacer estas infografías. Realizado la infografía, que ustedes lo realicen, digamos que esta es mi infografía, tienen que esta imagen agregar dentro del plan de actividades. Va a haber un modelo del plan de actividades, sí, que está acá más abajo, está la plantilla de entrega de actividades. Se van a descargar este plan de actividades y en desarrollo van a agregar metodología RUT y la infografía, metodología MSF y la infografía, y van a poner lo que es la bibliografía. Aquí está la plantilla de entrega de actividades para que ustedes la realicen. Sí, tienen que presentar en esta plantilla en formato PDF. ¿Qué indicaciones o qué normas de presentación la deben de considerar? Son las siguientes. El estudiante debe realizar el taller, sí, y no agregados dentro de la plantilla de entrega de actividades. Debe de constar con tipo de letra Time New Roman de fuente 32 y máximo 2 hojas en la plantilla. Deberá entregar en formato PDF con la siguiente nomenclatura: apellido, nombre, o sea, su apellido, su nombre y actividad 01. Y al final del documento deberá incluir la actividad. No deberán ser trabajos grupales, sino solo individuales. Si se encuentran en copias, tendrán las 2 personas que tengan o las personas que hayan copiado la nota de 0. Entonces, eso se lo considera. ¿Cuál es la fecha? Se podría decir de entrega es el 22 de enero del 2021. Entonces, esta actividad ya estaba activa para que ustedes lo hayan visto en vacaciones, pero sin embargo, el día de hoy era para que lo visualicen y cómo lo deban de realizar. Entonces, no sé, ¿alguna pregunta sobre la actividad? ¿Es opcional utilizar eso de las dos aplicaciones que nos dijo Inge o...? Sí, es opcional estos links, ¿sí? Pueden utilizar cualquier otra herramienta. Lo que sí les indico debe de ser infografía, ¿no? Entonces, cualquier herramienta online o herramienta de escritorio que les permita hacer infografía, no hay ningún problema, que lo realicen. La cuestión es que sea infografía el modelo, ¿sí? No es obligatorio el formato, las herramientas, pueden ser cualquier otra. De ahí, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional? Muchas buenas noches. Una pregunta. ¿Va a ser subido a Drive o las tareas o se le envían directo? Ya. Las actividades van a ser
las actividades tal cual les indico deben de ser subidas directamente en la plataforma, no al Drive. Solo en el caso, les pongo en el caso cuando sea un proyecto extenso, ahí sí no va a haber el espacio, solo tiene 5 megas. Entonces, ahí sí van a tener que subir a su Drive y enviarme el link. Pero en este caso, por eso está aquí dentro donde dice actividad 01, taller, aquí ustedes van a hacer, aquí dice, bueno, les deberá salir agregar entrada y ustedes subirán esa entrada, ¿sí? Y lo suben directamente. ¿Qué tienen que subir? Como les digo, es la plantilla, o sea, dentro de la plantilla de entrega de actividades en formato PDF y en el detalle deberán escribir lo que les indiqué que deban de realizar, la infografía. Entonces, eso que lo considere. Esta actividad está es una actividad de taller. Cuando sean actividades de talleres, ustedes entre compañeros van a, se podría decir, evaluarse. Entonces, les pongo, esta actividad está activa hasta el 22 de enero para poder enviar. Entonces, posterior del 22 de enero, ustedes van a poder evaluar, ¿sí? Hasta el 30 de enero las actividades. Entonces, por ejemplo, le digo, el estudiante 1 va a evaluar al estudiante 2, 3 y 4, ¿sí? Va a evaluar 3 veces. Si no evalúa a esa persona, no va a tener el 100% de la actividad porque están evaluados o tiene un porcentaje la evaluación y un porcentaje el envío. Entonces, eso considerarlo también cuando sean talleres. En este caso, este es un primer taller. ¿Alguna pregunta? ¿Y cómo lo evaluaríamos? ¿O ahí mismo están ya los pasos? Sí, cuando les pongo un caso, digamos que aquí Miguel Acosta ya envió y aquí les va a salir un botón vuelta evaluar. Entonces yo le doy clic en evaluar y ahí les va a decir 3 puntos la presentación, 5 puntos el desarrollo, 2 puntos la bibliografía. Bueno, ya va a estar parametrizado y ustedes van a poderles evaluar y van a poner enviar y ya estaría. ¿Sí? Todo es dentro de la plataforma, todo lo envían dentro de aquí. En el caso, les pongo en el caso, ¿no? Que no alcanzaran a enviar el 22 de enero, ¿sí? Ahí es un trabajo atrasado, ¿sí? Pero sí se les puede calificar. Cuando haya ese caso de que no hayan podido subir en esas fechas, tendrán que, comunicarse conmigo, pero podrán enviar en el foro de tutorías. Entonces, ahí tienen que decir actividad 1, envían la actividad en PDF y para yo calificarles. Ahí, en ese caso, se les califica sobre 7 puntos, como se les había indicado al inicio de cuando se dio las directrices generales. Entonces, eso nada más. ¿No sé, alguna pregunta? Inge, disculpe, ¿y usted nos dice las personas a las que nos toca calificar? Sí, es aleatorio, no es que yo, sino la plataforma en sí les hace aleatoriamente, les digo, por ejemplo, a cada persona asígnele 3 personas para evaluar. Entonces, aleatoriamente, no es que le va a conocer la otra persona que le evaluó, sino aleatoriamente solo le va a salir el porcentaje de la evaluación, ¿sí? Entonces, es aleatorio. ¿Alguna pregunta adicional? No, y solo esta actividad, ¿verdad? Porque las demás... Ya. Esta otra actividad es lo mismo, es similar a la actividad 1, pero en cambio aquí pide vuelta de la metodología WIN Ionix. Entonces es igual elaborar una infografía, ¿sí? Pero está enfocado a lo que es cada metodología, qué definición tiene y un ejemplo con las fases, es decir, determinar qué hace cada fase por cada metodología. Son dos infografías, igual una por cada metodología. Igual está activa hasta el 22 de enero. En esta, alguien ya ha agregado.
En esta deberán crear un solo tema. Yo ya les iba a crear después de esto un solo tema de actividades. ¿Y cuáles son las normas de presentación? Los estudiantes no podrán agregar otro tema. Es decir, por ejemplo, digamos que este tema es el que está hecho y solo en este tema ustedes podrán responder. Pero, bueno, por ejemplo, en este caso no está correctamente porque no está hecho infografía, sino está como texto directo. Cuando sean así, cuando quieran hacer participaciones de diferentes metodologías, para eso está la parte que dice aquí, glosario sobre metodologías. Sí, ahí podrán ustedes participar. En esta actividad no la deberán poner la infografía como imagen, ¿sí? Aquí. Y dar siempre en responder, no deberán crear otro tema, ¿sí? Eso para que lo consideren, por favor. Otra consideración que está dentro de esta actividad es de que cada estudiante deberá subir la imagen por cada metodología y deberá contener la definición y los ejemplos de sus fases. Y en la participación de este foro no deberá agregarse la bibliografía. Deberá agregarse, perdón, la bibliografía. Entonces, eso también en cada actividad deberán agregar la bibliografía a excepción de los glosarios. En la cuestión de glosarios solo se pone la palabra clave y la definición, ¿sí? Eso en estas actividades. Las dos primeras actividades son infografías porque es parte teórica para que se vayan conociendo cómo se va a ir evaluando. Entonces, igual está activa hasta el 22 de enero para que lo puedan ir realizando, puedan ir ejecutando. Igual, no es necesario utilizar Canvas o utilizar Chart o alguna herramienta online que pueda hacer infografías. Es lo mismo. ¿Alguna pregunta? O sea, de las dos actividades son infografías las 4, pero sino que tiene variación en la actividad. Exacto. La primera actividad es un taller porque se van a evaluar entre ustedes y la otra actividad vuelta es un foro. Este foro vuelta yo los evalúo y lo voy a ir revisando. Entonces, esto es así de esa manera. Sí, voy a agregar de una vez el tema. Sí, aquí el tema le voy a poner entrega de actividades. Y en esta deberán ahí también le respondemos solo con una infografía, ¿verdad? Dije. Sí, aquí tienen que responder. Verán, por ejemplo, yo ya les creé el tema, ¿sí? Ustedes deberán responder a esta donde dice entrega de actividades. Selecciona y responder. Les pongo. Y aquí les ponen, digamos, bueno, se les pegar, digamos, la imagen. Yo les copio un link, ¿no? Y pongo enviar al foro. Pero ustedes que tienen que poner la imagen y acá abajo bibliografía. Sí, 2 puntos y aquí le ponen el enlace de la bibliografía, ¿ya? Y así mismo. Aquí es la infografía, perdón. Infografía. O sea, la imagen de la infografía y abajo la bibliografía. Entonces, aquí la infografía, digamos que es de la metodología. Metodología WIN, ¿ya? Y ahí está la imagen, enviar al foro. Les pongo, no hay problema que yo les ponga ejemplos, porque esas son. Doy a responder otra vez, voy a poner infografía, metodología. Esta vuelta es Iconics, ¿sí? Pongo igual bibliografía. Puede ser una o varias, ¿sí? Y enviar al foro. Entonces, por cada estudiante van a tener 2 participaciones. Y la imagen, obviamente, ¿no? Siempre ustedes van a tener que responder al que esté primero, ¿no? No al que yo ya les creé, sino al primero, ¿no? Y considerar lo siguiente, que no deberán crear otro tema adicional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que ustedes van y dan a añadir nuevo tema. Ustedes no tienen que ser, sino dentro de la entrega de actividades, agregar un nuevo tema, ¿sí? Eso para que lo considere. ¿Alguna pregunta? No, dije ya. Bueno, ya. Con todo, las actividades están detalladas cómo van entregadas también, ¿verdad?
Claro, todas las actividades tienen su plan de actividades.